Vamos a, vamos a continuar con esto. En el video anterior solamente hicimos el punto uno, que era crear los proyectos web de Common, o sea que en este sí vamos a empezar en sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos con Entity Framework, con Code First. Entonces, como vamos a tratar de reutilizar todo el código posible, todas las clases que podamos tirar a Common las vamos a tirar a Common. Entonces, en el proyecto Common vamos a crear una carpeta llamada Entities, y dentro de la carpeta Common Entities vamos a crear nuestra primera entidad, que es la entidad Country, que cuando me refiero a entidad me refiero a que eso lo vamos a convertir en una tabla, o sea, se va a mapear como una tabla en la base de datos. Entonces vamos a crear aquí un nuevo folder, el nuevo folder lo vamos a llamar Entities, y dentro del folder Entities vamos a adicionar una clase. Esta clase la vamos a llamar la clase Country. Se recomienda que los modelos o las entidades, porque esto se nos va a convertir en el modelo en la arquitectura MVC, estén en plural. Entonces vamos a crear aquí una en singular, en singular. Entonces la vamos a llamar la clase Country, y todas las entidades, todas, esto es un requisito, esto no es si yo quiero, es obligatorio que todas las entidades tengan una propiedad de tipo ID. Madre, que me equivoqué, estoy torpe hoy. Vamos a crear aquí una propiedad que se va a llamar la propiedad ID. Este va a ser un numérico autoincrementable y va a ser la clave primaria de la tabla country. Es decir, cuando adicione un país, va a ser el país 1, el país 2, el país 3, y de ese numerito no nos vamos a preocupar mucho. Ese numerito lo va a asignar automáticamente el Entity Framework. Y muy sencillo, simplemente un país le vamos a poner un nombre. Hasta ahí, eso es todo lo que necesitamos. Pero viene algo que se llama las annotations. Las annotations es la forma como nosotros le vamos a decir a esto, es la forma como nosotros le vamos a decir al Entity Framework que le dé un tratamiento. Si yo le doy un tratamiento especial, si nosotros no le ponemos nada name, si la dejamos solita, pues el campo es opcional, y yo no quiero que un país tenga el campo opcional. Entonces simplemente voy a escribir aquí esto, se llama una anotación require. Él no la reconoce, pero si yo le doy al enter, él aquí me dice que tiene que instalar un paquete que es el System Component Model Annotation, y le digo búsqueme, encuéntreme la última versión e instálemelo y referencia. Y ahí está, require. La otra cosa es que si no le definimos una longitud, él se define en la base de datos como más len, y yo no quiero que sea más len. No es necesario, pues, que es la longitud máxima que permite el SQL. Entonces simplemente yo creo que con 50 caracteres es más que suficiente para tener un país, y listo. Ahí tenemos el primer modelo, que lo vamos a llamar el modelo country. Muy sencillo. Bueno, ahora, después de que tenemos ya nuestro modelo country, la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a crear ya en el proyecto web, ya estés en el proyecto web, vamos a crear la carpeta data, y dentro de la carpeta data vamos a crearnos una clase muy importante que va a ser la que nos va a permitir la conexión con la base de datos, y a esa clase la vamos a llamar el data context. Entonces, en ese orden de ideas, venimos aquí al proyecto web. En el proyecto web vamos a adicionar un nuevo folder. El nuevo folder lo vamos a llamar el folder, aquí me equivoqué, vamos a decirle aquí que vamos a crear un nuevo folder llamado el folder data, y dentro del folder data vamos a adicionar una nueva clase, y la nueva clase le vamos a llamar la clase data context. Ahí está. Y dentro de esta clase de Data Context es muy importante que esta clase va a heredar de una clase que se llama el DB Context. Cuando yo le heredo el DB Context, mira que ahí él dice que tienen que hacer un using del Microsoft Entity Framework Core. Le decimos que nos haga ese using, y para que esto se conecte a la base de datos tenemos que crearle un constructor a la clase. Un constructor se puede hacer escribiendo la palabra setor y presionando tap tap, y ella nos crea el constructor. Este constructor es muy especial porque le tenemos que pasar este parámetro a la clase base. Entonces simplemente aquí lo voy a copiar y pegar, no me sé la sintaxis. Entonces aquí tenemos una cosa que se llama el DB-Context Options, y le pasamos al DB-Context. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si yo quiero mapear tablas, me toca crear una propiedad. Para crear una propiedad escribo la palabra prop y escribo tap tap, y la propiedad es una propiedad de tipo dbSet, es una propiedad genérica, y se le dice el modelo que vamos a mapear. Entonces yo le digo, hay una clase que se llama la clase country. Como la clase country no existe en este proyecto, entonces le voy a dar al enter, y él me dice que agregue una referencia al onsite common,
Y aquí en el DBC sí lo vamos a manejar en plural. Entonces le decimos que estos son la propiedad de los countries. Nótese que por eso yo programo en inglés. Mira que él sabe pluralizar la palabra country. El plural en inglés es countries porque termina en I latina, en Y, perdón. Y ahí vamos. Ahora, hasta ahí ya digamos nosotros mapeamos la base de datos, pero yo opcionalmente podemos crearle un índice para que no se repitan los países, para que no haya dos países con el mismo nombre. Entonces, si yo escribo aquí override, me salen todos los métodos que son susceptibles al override, y dentro de ellos hay un método que es el onModelCreated, y en el método onModelCreated, con esta sintaxis vamos a crearle un índice para que no haya dos países con el mismo nombre. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo que la entidad country tiene un índice por el campo nombre y ese índice es único. Listo, señores, limpiamos aquí. Bueno, esta escobita, esto es nuevo, solo sacó el Visual Studio 2019, es para limpiar el código. Yo normalmente lo configuro y le coloco todo, o sea, que me haga todas las modificaciones, porque yo sí soy un obsesivo de que el código esté totalmente limpio y ordenado. Y ahí vamos, ya con eso dejamos nuestro modelo. Ahora, ¿qué más necesitamos hacer? Necesitamos agregar un string de conexión. ¿Dónde se va a conectar esta base de datos? .NET Core centralizó la configuración en este archivo, que es un archivo en formato JSON, que es el archivo AppSettings. Esto es muy bueno, las personas que están, digamos, acostumbradas a trabajar .NET Framework, porque este reemplaza el archivo que era un archivo webconfig, que era un archivo XML, que era un archivo grandísimo. Ese archivo tenía un montón de información y ese archivo lo tocaba uno con miedo. Realmente este AppSettings es mucho más sencillo, y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar un string de conexión, y en el string de conexión le vamos a decir que yo les recomiendo que no cambien este nombre, se puede llamar de cualquier manera, pero aquí lo vamos a llamar el default connection. Nos vamos a conectar a un servidor local. Cuando instalo el Visual Studio, yo tengo una instancia local, se llama localDB MS SQL localDB. La base de datos es el nombre que yo le quiera poner a la base de datos, que en este caso es la base de datos OnSale, y le ponemos este parámetro Trusted Connection en True y Multiple Active Resource Steps en True. Hay que colocar esos parámetros. Este nombrecito aquí, que es el nombre del servidor, deben tener en cuenta que si yo activo esta pantalla, que es el SQL Server Explorer, si no la ven acá, la pueden encontrar por aquí en el View, en el SQL Server Explorer. Si observáis, aquí tenemos las instancias que yo tengo instaladas. Esto varía, depende de cada máquina. Entonces mira que yo tengo una instancia llamada /project b13, y tengo otra instancia que es esta. Mira que este nombrecito coincide, localDB ms localDB. Ustedes deben de verificar que tengan este nombre, y eso que tienen ahí es lo mismo que tenemos acá, porque para que nos funcione. Entonces vamos a crear una base de datos, que es una base de datos que aún no existe. Bueno, yo posiblemente, como yo preparé clase, yo aquí en base de datos, yo por aquí la tengo, pero entonces vamos a hacer trampita, voy a borrarla. Hagan de cuenta que la base de datos no existe, que esto no lo estoy haciendo para que la base de datos no exista. Entonces, si observáis, no hay una base de datos que llama la base de datos OnSale, y no hay en las bases de datos que tenemos acá. Eso está libre. Bueno, y con eso mapeamos. Ahora, este archivo es muy importante porque es el archivo de configuración digamos, de parámetros fijos, pero el proyecto se maneja todo con esta clase que se llama la clase Startup. En esta clase Startup vamos a manejar algo. Yo quito esos comentarios que me estorban, esos comentarios que no aportan. Aquí nosotros configuramos muchas cosas en nuestros proyectos.core, y dentro de lo que vamos a configurar es la conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué le vamos a decir para conectar esa base de datos? Que vamos a hacer esto, ojo con lo que voy a decir, una inyección. Vamos a inyectar la conexión a la base de datos. Entonces le decimos: a mis servicios vas a adicionar un DBContest. El DBContest está relacionado con la clase DataContest, ese es mi nombre. La clase de DataContest está en este nombre, OnSaleWithData, y le vamos a decir que también voy a usar una conexión SQL Server. Entonces aquí utilizo el Microsoft Entity Framework Core. Si yo fuera a utilizar otra base de datos, Oracle, Postgres, MySQL, lo que sea, pues tengo que utilizar aquí otro nombre. Y cuando le decimos que va a jalar de la configuración, mira que esta clase inyecta una configuración que es de Live Configuration. Y cuando yo inyecto este Live Configuration es porque voy a leer un valor de aquí del AppSettings,
Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que esta conexión SQL Server va a obtener el string de conexión llamado default connection. Este default connection es el nombre que debe coincidir acá con default connection. Y ahí vamos. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, pero coño, ¿cuál base de datos? No hay base de datos. Pero si ustedes recuerdan, nosotros estamos trabajando code first. O sea, yo hice el código primero y con el código vamos a generar la base de datos. Entonces, grabo los cambios y voy a meterme aquí a esta que se dice Package Manager Console. Si ustedes no encuentran aquí el Package Manager Console, lo encuentran por aquí en Tools. Por aquí en Tools hay una cosa que se llama, ¿cómo es? Se me perdió. A ver, Tools, aquí, allá donde dice aquí Nugget Package Manager, aquí, Package Manager Console, no que es que después de que lo usan una vez, ya les queda aquí abajito. Package Manager Console, verifico que mi proyecto de arranque sea web, que aquí diga on-sale web, verifico que aquí también diga on-sale web, y con este comando vamos a crear la base de datos. Cada que yo modifico la base de datos me toca crear una migración. Como esta es la primera migración que hacemos, vamos a escribir el comando add migration y le coloco un nombre, puede ser initial db, base de datos inicial, y cuando yo ejecuto esto, él me va a crear el código C# necesario para crear la base de datos. Entonces vamos a correr este comando. Para que este comando corra, el proyecto debe compilar, o sea, no debe tener errores de sintaxis. Y tarán, mira que ahí ya terminó. Y mira que él me crea de la carpeta migration, me crea la fecha y la hora en el que corrí el comando, el nombre que yo le puse, el nombre debe ser. Y mira que este código es el código necesario para crear la tabla countries. Pero la tabla countries, la base de datos no existe. Si observáis, mira que aquí en base de datos no hay una base de datos llamada onSale, pero ya digamos ya preparamos la creación. Ahora, para actualizar la base de datos, vamos a correr otro comando que es el comando update database. Y si corremos el comando update database, verificamos que no saque errores. Él puede sacar aquí errores en esta consolita, pues no debería, pues creo que no tenemos nada incorrecto, pero después de que le digamos update database, él ya debe crear, verifico, no hay problema. Y si observáis, ya acá voy a refrescar esto, y si miro aquí en las bases de datos, mira que ya tengo una base de datos llamada onSale, y en la base de datos onSale, si miro aquí las tablas, mira que tengo una tabla que se llama la tabla countries y otra tabla interna que es el migration history, que es donde él maneja, digamos, cómo va manejando la actualización interna de la base de datos. Y listo, señores. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es un CRUD, pero entonces vamos a hacer el primer CRUD, lo vamos a hacer con un asistente, es muy fácil, él nos va a crear todas las operaciones, luego lo modificamos porque ese CRUD a mí no me gusta cómo queda. Entonces aquí en la carpeta Controller, ustedes recuerden que estamos trabajando en MVC. MVC es Model View Controller. Hasta el momento que tenemos, solamente tenemos el modelo. El modelo es la misma entidad, para este caso, que es la entidad Country. Ahora vamos a crear el controlador, que es el que contiene la lógica. Entonces en Controllers vamos a adicionar un nuevo controlador. Este lo vamos a crear con el asistente que nos ayuda. Es un MVC Controller with Views using Entity Framework. Si le decimos adicionar, él me dice qué modelo vas a usar. Entonces yo le digo, utilíceme el modelo country, mira que él me lo identifica, y qué data context, mira que él identifica que yo tengo un data context, puedo tener varios en el proyecto, que se llama data context. Este se va a llamar countries controller. Los controladores deben terminar en la palabra controller y deben estar en plural. Si le decimos adicionar, aquí lo mismo, el proyecto debe estar compilando para que él funcione, porque él hace un build del proyecto. Lo esperamos un tantito. Él ahí se demora un poquito porque él compila todo el proyecto y él nos genera un controlador con todas las acciones. Entonces nos genera la acción index, que es para listar los productos, details, que es para ver los detalles de un país, la acción create, que es para crear un nuevo país. Todo esto lo vamos a modificar. Edit para editar un país, la opción delete para borrar un país, y ahí tenemos ya nuestro CRUD. Ahora, para que esto vamos a modificar el menú, para que esto lo podamos hacer por el menú. Entonces los menús están aquí en una vista en la carpeta views. Él no solamente nos crea el countries controller, también nos crea las vistas. Las vistas es el código HTML que el usuario tiene para listar los países, para crear un país, para ver los detalles de un país, etcétera. Y en la carpeta share hay una clase, hay otra vista que es la carpeta underline layout, y en la carpeta underline layout voy a duplicar esta línea
y al duplicar esta línea vamos a crear, ya no va a ser en el controlador home, sino que en el controlador countries. Recuerde que es countries en plural, ahí no se coloca la palabra controller. Vamos a ejecutar la acción index, que es la que lista los países, y este es el nombre como el usuario va a ver el menú, que en este caso lo va a ver con el nombre de countries. Y listo, señores, ahí está. Si corremos nuestro proyecto, ya deberíamos poder, ya tenemos la base de datos creada y ya tenemos un CRUD que nos va a permitir administrar países. Si entramos aquí a countries, mira que tengo, yo le digo que voy a crear un nuevo país. Bueno, aquí este es un errorcito que está saliendo, con las últimas actualizaciones. No debería, pues en condiciones normales no sale, pero está saliendo. Es que aquí cuando yo le digo create, él llama esta acción create y él retorna la vista, pero resulta que esta vista saca error si la mandamos así. ¿Por qué? Porque la vista create, si le decimos aquí go to view, él aquí recibe un country y ese country lo está recibiendo nulo. Antes no sacaba error, no sé qué, si es una configuración que yo moví o qué, pero ¿cómo lo solucionamos? Simplemente cuando le digo create, vamos a mandarle en la vista, vamos a mandarle como parámetro un nuevo objeto country, o sea, un country nulo que no tiene nada. Esto antes no había que ponerle, no sacaba error, pues, pero ahora le está pasando. Estos comentarios que no aportan yo los voto. Y ahí tenemos ya nuestra acción de create. Si le decimos aquí, igual todos esos métodos del controlador del CRUD los vamos a explicar ampliamente. Le decimos aquí countries, le digo create new y ahí tenemos. Mira que ya hacemos las validaciones. ¿Se acuerdan que al país le habíamos colocado que era requerido? Entonces yo le digo create y me dice el nombre requerido. ¿Se acuerdan que al país le habíamos colocado que tenía una longitud máxima de 50 caracteres? Si yo le coloco más de 50, dice el campo debe contener un array o un string con una longitud mayor a 50. Este mensaje de pronto no es muy claro, lo podemos personalizar, ya les digo cómo, pero por el momento vamos a colocar un país válido. En este caso voy a colocar Colombia. Si le digo create new, aquí ya puedo crear pues los países que yo quiera: Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Ahora tenemos el create, pero supongamos que yo voy a cometer aquí una barra basada, voy a escribir Venezuela con B grande, eso es para hacer el error, y si le digo edit, pues ya puedo cambiarle ese Venezuela, lo cambiamos a Venezuela con B pequeño, y mira que ellos aparecen ordenados alfabéticamente porque le colocamos un índice. También tenemos la opción de borrar, que la opción de borrar, supongamos que creamos un país llamado Borrame, y luego le digo delete, él me dice ¿está seguro de borrar borrame? Yo le digo delete y ya borra borrame. Details, luego lo vamos a usar, aquí no tiene mucho sentido porque details lo que muestra es que el nombre del país es Colombia, y ahí tenemos. Entonces hasta el momento, mira que ya hemos creado la base de datos y tenemos un comando de delete. En los siguientes videos lo que vamos a hacer es que vamos a mejorar eso para que nos quede para explicar mejor el controller, y vamos a solucionar un error que tenemos. ¿Cuál es el error? ¿Se acuerdan que habíamos colocado un índice por país? Bueno, si yo intento crear otro Perú, el índice lo que hace es que me revienta el proyecto para garantizar que mi base de datos sea consistente, pero no me implica que esto me va a funcionar. Entonces yo le digo create, pasa lo que nunca puede pasar en una aplicación, es que la aplicación aquí se reventó porque dice que ya en el índice, en countries, ya estoy duplicando un valor que es Perú, pero obviamente yo no puedo dejar que esto le salga al usuario. Vamos a hacer que salga un mensaje mucho más diciente. Listo, señores, eso es lo que tenemos en la creación de base de datos. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.